Empezamos con la historia de siempre, destruyendo el país desde la Plaza Bolívar. El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, debe ser muy feo que te digan fujimorista, ¿no? Mira cómo terminaste por 180,000 soles. Bueno, el fujimorista Rospigliosi, respaldado por los legisladores José Cueto de Honor y Democracia y Alfredo Azurín de Somos Perú, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. La acusación se basa en un presunto desacato a la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional la facultad de dirigir investigaciones preliminares de delitos. Según Rospigliosi, Espinosa y la Junta de Fiscales Supremos habrían emitido un reglamento que contradice lo establecido por el Congreso, desobedeciendo así la mencionada ley. Claro, lo que no te dice esta gentuza es que esa ley aprobada por este mamarracho de parlamento va en contra de lo que dice la propia Constitución, que le da a la Fiscalía la función de dirigir las investigaciones. Pero ¿cuándo les ha importado la ley a estos adefesios? Paralelamente, la bancada de Renovación Medieval presentó otra denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, acusándola de infracción a la Constitución y de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Los congresistas alegan que la fiscal archivó de manera irregular una investigación contra el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, supuestamente a cambio de su voto para su elección como fiscal de la Nación. Esta denuncia solicita la inhabilitación de Delia Espinosa por 10 años y será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la hermana de César Acuña. La denuncia contra la fiscal es obviamente una venganza de Renovación Medieval por haber denunciado constitucionalmente a 11 congresistas por promocionar y aprobar la ley que benefició a los militares y un policía en retiro que hoy son congresistas y que reciben doble ingreso del Estado, algo que está prohibido, claro. La denuncia contra Pablo Sánchez fue archivada porque no tenía ningún sentido. Él no impidió ningún allanamiento legal contra IDL Reporteros. Lo que Pablo Sánchez hizo fue detener el atropello que pretendía cometer un ex fiscal que quiso allanar las oficinas del medio de comunicación e incautar material periodístico sin tener una orden judicial. Era ilegal. El gobierno, con varios investigados por corrupción, desde Dina Boluarte hasta su ministro favorito Santibáñez, han venido atacando sistemáticamente a la fiscal de la Nación. La portátil del ministro del Interior que fue a recogerlo al aeropuerto tenía carteles con mensajes pidiendo la reorganización del Ministerio Público. Una idea que también ha hecho suya el fujimorismo. Congresistas de Fuerza Popular como la carismática Patricia Juárez han dicho que se debe reorganizar la Fiscalía de la Nación. ¿Quién se encargaría de esa noble tarea? La banda que opera desde la Plaza Bolívar, por supuesto, y la tía Veneno y su séquito tienen el cuajo de hablar de golpe de Estado. Son unos adefesios. El Tribunal Constitucional, ese mismo que fue elegido por por el actual Congreso, sigue haciendo de las suyas. Esta vez ha declarado inconstitucional el procedimiento disciplinario inmediato implementado por la Junta Nacional de Justicia en el año 2020, utilizado para abordar casos de flagrante y grave inconducta funcional, con repercusión nacional o hechos de notorio y público conocimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que el TC acaba de anular varios de los procesos disciplinarios que se llevaron a cabo en la Junta Nacional de Justicia con este procedimiento. Entre los beneficiados por esta resolución se encuentra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Guilardi, y otros 4 jueces supremos que integraban una misma sala suprema. Estos magistrados habían sido notificados el 27 de febrero sobre el inicio del procedimiento disciplinario inmediato en su contra. Con la decisión del TC, la Junta deberá ajustar estas investigaciones al procedimiento disciplinario ordinario, que requiere una investigación preliminar más exhaustiva. Ok, hasta ahí suena bien, porque tal como lo informamos aquí, la Junta había iniciado un proceso disciplinario inmediato reservado solo para casos de grave corrupción y este no era el caso. Pero aquí viene la trampa de esta decisión, porque la sentencia del TC también afecta a otros magistrados previamente sancionados bajo el procedimiento disciplinario inmediato. Por ejemplo, el ex juez supremo Aldo Figueroa, destituido tras ser vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto, deberá ser restituido en su cargo, según lo ha ordenado el TC. Ojo, hay audios que revelan la relación entre Aldo Figueroa y el expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, cabecilla de los Cuellos Blancos, una relación que incluía el pedido de favores y por eso fue destituido en 2019 por la Junta Nacional de Justicia. Ahora, gracias al TC, el juez Figueroa volverá a la Corte Suprema. Pero hay más. El TC también declaró nula la destitución del expresidente del Poder Judicial y del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, quien también fue defenestrado por la Junta Nacional de Justicia en un proceso
proceso disciplinario inmediato por sus vínculos con el destituido vocal supremo y hermanito César Inostroza. Recordemos que Ticona fue destituido en el año 2021 por haber sostenido una conversación con Inostroza, quien le pidió que disponga la renovación de contrato de un trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, a lo que Ticona accedió. Y por otro lado, pedir a Inostroza que interceda ante Recursos Humanos del Poder Judicial para evitar que una trabajadora administrativa pierda su empleo. Tráfico de influencias, ¿qué le dicen? Pero el TC acaba de anular la decisión de la Junta Nacional de Justicia al considerar inconstitucional el proceso disciplinario inmediato. En el caso de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su primera destitución, que se llevó a cabo bajo el procedimiento disciplinario inmediato, también sería anulada. Sin embargo, su segunda destitución, realizada mediante el procedimiento ordinario, no se vería afectada por esta resolución. Pero no se sorprendan si el TC encuentra otra excusa para anular la decisión de la Junta. En resumen, la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento disciplinario inmediato por parte del Tribunal Constitucional tiene un impacto significativo en el sistema de justicia peruano, afectando tanto a magistrados en funciones como a aquellos previamente sancionados bajo este mecanismo. Y la Policía Nacional no se cansa de hacer papelones. Un reciente informe del Observatorio de la Criminalidad de la Policía ha revelado una preocupante disminución en la desarticulación de bandas y organizaciones criminales durante el año 2024. Según datos obtenidos por el programa Punto Final, hasta mayo de 2024 se habían desarticulado 26 organizaciones criminales. Sin embargo, en los meses siguientes, con Santibáñez ya como ministro del Interior, esta cifra experimentó una notable caída, registrándose solo 6 desarticulaciones en noviembre de ese mismo año, un nivel comparable al de enero de 2021 en plena pandemia. Asimismo, en abril de 2024 se alcanzó un pico de 82 bandas desarticuladas, pero en diciembre la cifra descendió a 27. Además, el número de detenidos también mostró una tendencia a la baja. En junio de 2024 se registraron 1.265 detenciones, mientras que en diciembre la cifra se redujo a 772. Ante la difusión de estos datos, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado en el que calificó de apócrifa la información presentada, aunque posteriormente reconoció que el informe fue elaborado por el Observatorio de la Criminalidad de la propia institución. En el mismo comunicado, la PNP señaló al coronel en retiro Harvey Colchado como responsable de la difusión del informe, sugiriendo que dicha acción tenía como objetivo desprestigiar a la institución. No me digas. En respuesta, el coronel Colchado desmintió estas acusaciones, aclarando que no solicitó la elaboración del informe y que al momento de su difusión ya se encontraba en situación de retiro. Afirmó que la evidencia es institucional y que el informe fue producido por el Observatorio de Criminalidad de la PNP en cumplimiento de sus funciones. Además, sostuvo que la policía no se desprestigia por las cifras, sino por gestiones ineficientes que prefieren negar la realidad antes que enfrentarla. Al parecer, la única estrategia del Ministerio del Interior es negar las cifras oficiales y culpar a otros de sus propios fracasos. El expresidente Pedro Castillo ha iniciado una huelga de hambre en protesta por el juicio oral que enfrenta por presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad relacionados con su intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2022. En una carta escrita desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, Castillo calificó el proceso judicial como injusto y señaló que una de las magistradas del tribunal, Norma Carvajal, habría adelantado opinión en su contra. El juicio oral contra Castillo comenzó el 4 de marzo de este año. Durante la primera audiencia, el exmandatario se declaró inocente y rechazó la defensa de un abogado público, calificando el proceso como una pantomima. En la segunda sesión, el 6 de marzo, anunció su intención de abandonar la sala, argumentando estar allí contra su voluntad, aunque finalmente permaneció. La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, basándose en pruebas y testimonios que lo implican en los delitos imputados. El exmandatario, por su parte, se ha declarado víctima de una conspiración y ha reiterado su inocencia. La huelga de hambre de Castillo ha llevado al Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, a iniciar un proceso administrativo disciplinario en su contra, ya que esta acción se considera una falta grave según el reglamento penitenciario. El INPE ha informado que el exmandatario fue evaluado por el área de salud del penal y se encuentra estable. Mientras tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita inició acciones de prevención del delito para verificar la integridad física de Pedro Castillo, tras recibir información sobre su negativa a recibir alimentos. Se solicitó un informe detallado al director de la prisión como parte de las investigaciones fiscales. Keiko
Keiko Fujimori, la eterna perdedora, la reina de las derrotas, se aferra al papel de víctima en la fábula de las elecciones robadas. En su fiesta de quinceañero, en su 15º aniversario de Fuerza Popular, la candidata eterna volvió con su repertorio favorito, la teoría del fraude electoral, el victimismo y por supuesto la inagotable nostalgia por el legado de papá. Frente a un público entregado, fiel pero resignado, soltó la joya de la noche. Ganamos, pero nos robaron los votos. Un clásico, sin pruebas, sin evidencias, pero con la seguridad de quien ha repetido la historia tantas veces que al final se la termina creyendo. Empezamos la segunda vuelta de 40 días, 10 días. No me permitieron salir de la capital para hacer una campaña de manera equitativa. Y a pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. Pobre chica, pasarán los años y nunca podrá superar que perdió las elecciones con 3 de los peores candidatos electorales de los últimos tiempos: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Un militar retirado, un abuelito pituco y un profesor y rondero de chota. ¿Qué pasó, amiguita? ¿Te hicieron trampa 3 veces seguidas o simplemente será que para los peruanos cualquier opción es mejor que tú? Ojo, se han publicado estudios serios y rigurosos, sobre todo en Twitter, que han vaticinado que Keiko perdería las elecciones con un panetón y hasta con una lonchera. Pero eso no fue todo. En su auto-homenaje, Keiko decidió recordar su linaje con orgullo, asegurando que ser hija de Alberto Fujimori le costó injustamente la cárcel. Porque claro, no fue por Odebrecht, no fue por financiamiento ilegal, no fue por todas las investigaciones en su contra. Fue por llevar el apellido Fujimori. Pobrecita, ¿dónde están las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos para auxiliarla? Y aunque todos esperaban que se lanzara de frente a su 4ª candidatura presidencial, la cabecilla de Fuerza Popular se hizo la interesante y dejó la incógnita en el aire. Porque vamos, a estas alturas nadie duda de que lo intentará otra vez. Después de perder contra Humala, contra PPK y contra Castillo, la pregunta no es si postulará, sino contra quién perderá en 2026. Y dentro de su partido tampoco es que haya competencia. Kenji, su hermano rebelde, ahora es un influencer de YouTube y los demás son más decorativos que funcionales, puro hueso. Pero el problema no es solo que Keiko siga aferrándose a la idea de un fraude imaginario, sino que su pataleta postelectoral terminó metiéndola en más problemas con la justicia. Resulta que todas esas impugnaciones y apelaciones, esas marchas de defensa del voto que nunca se robó, costaron más de 1.2 millones de soles. ¿De dónde salió ese dinero? La fiscalía sospecha que de empresarios con intereses en casinos, bufetes de abogados y otros sectores que no suelen dar plata por amor a la democracia. Por eso, en agosto de 2023, la Fiscalía amplió la investigación por lavado de activos contra Keiko y su entorno cercano, porque al parecer el financiamiento de su cruzada por la verdad electoral podría haber sido cualquier cosa menos legal. Ni siquiera una absurda comisión creada en el Congreso y que gastó más de 200.000 soles de los peruanos pudo encontrar una sola prueba del fraude que no existió. Es verdad que el grupo lo presidió el almirante de Rotoplas, Jorge Montoya, pero el entusiasmo y la plata no fueron suficientes para descubrir dónde votaron los muertos, dónde votaron los marcianos y dónde lo hicieron los zombies. Keiko Fujimori ya está en campaña. Empezó diciendo que ella no tiene nada que ver con los atropellos que comete este Congreso que gobierna, que su bancada, solo tiene 21 votos y que pobrecita ya no tiene 73 congresistas. Ahora ha regresado con su falsa narrativa del fraude electoral, que le robaron votos y que por eso no fue presidenta. Así que así estamos, 4 años después, con Keiko repitiendo el mismo discurso y haciéndose la víctima. La historia se repite y el país ya sabe cómo termina, con Keiko protestando, la justicia investigando y muy probablemente con una nueva derrota electoral en 2026. El único inconveniente es que luego de cada derrota, Keiko Fujimori inicia un proceso de luto que incluye iras, rencores y venganzas contra todo el Perú. Tú no has cambiado y nunca cambiarás, pelona. ¿No has pensado en buscar ayuda profesional, amiga? Recuerda que si quieres que ese micronoticiero siga existiendo, necesitamos de toditito tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No nos roben votos, miserables. No sean pingüinos, apoyen, lo desprecio.